Ya son las 12:01. Vamos a iniciar con la siguiente charla que pues tiene, yo creo que muchos de los que estamos aquí ya lo conocemos. Si estamos un poco involucrados en el mundo del open source o del software libre, quizá hemos escuchado de este personaje. Y bueno, no hay mucho que contar. Él va a contar de él. ¿Escucha algo? Creo que soy yo. Ok, ya, problemas técnicos. Y bueno, dando un mini resumen, porque realmente hablar de esta persona es hablar todo el día, pero son puras cosas buenas. Eh, Gunnar Wolf es administrador de sistemas para el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y desarrollador del proyecto Debian GNU Linux, técnico académico por la UNAM desde el 2005 y profesor de la Facultad de Ingeniería desde 2013. Es responsable del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software Libre, LITSOL, como comúnmente lo conocemos, y bueno, es el que le ha estado dando vida a todo este movimiento también, nos ha estado apoyando bastante, y bueno, sin más que decir, le dejo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Me da gusto estar nuevamente en un FliSol. Pues esta vez me aventé la puntada, aunque me suena muy hasta ridículo el asunto. Pues bueno, de dedicarme a platicar de mí, ¿no? Normalmente, pues eso es visto como hasta de mala educación. Pero bueno, resulta que me di cuenta hace poco que llegué a una cosa que es raro llegar. Llevo 40 años, en este año cumplo 40 años de estar usando los mismos programas para mi trabajo diario. Entonces, pues bueno, aprovecho para contarles un poco. Además, pues bueno, ustedes, los que han tomado clase conmigo, sobre todo, saben que a mí me gusta platicar las cosas a partir de la vía una vez, a partir de la historia, ¿no? Entonces, déjenme compartirles esto. Y pues bueno, vamos a... les pido solo que me confirmen, creo que sí se está mostrando. Pasa que hice aquí un par de cambios en mi manera de mostrar. Perfecto. Sí, bueno. Pues vamos a darle, porque además, como les decía hace rato, pues empecé a escribir realmente hace poquito tiempo. No, me cuesta trabajo inspirarme para hablar de mí, y pues bueno, ya que digo, ok, voy a hablar una hora, pues no tengo idea cómo voy a estar de tiempo, y creo que tengo mucho rollo, y ustedes saben que soy rollero, ¿no? Bueno, lo primero que yo aquí les digo es, hola, yo soy Gunnar y soy programador. Y pues bueno, aquí en los grupos de apoyo, en los grupos de adicciones y demás, es cuando todos ustedes, yo sé que no están enfrente de mí, entonces, pero estaríamos escuchando un auditorio completo diciendo, hola Gunnar, ¿sí? Pues bueno, así son estas historias de vida y similares. ¿Por qué quiero dar esta charla? ¿Por qué me animé a hacer algo que normalmente no hago? Pues bueno, creo que la forma en que yo entiendo el cómputo, en que yo me relaciono con el cómputo, que a fin de cuentas ha sido mi pasión de toda la vida, viene de cómo me he ido acercando a él. Llevo de vuelta 40 años usando pues, software libre de algún modo, y pues bueno, creo que algo de esta experiencia, pues si es que no les sirve, por lo menos espero que les interese, ¿no? Ver por dónde me ha tocado caminar. Entonces vamos a darle. Bueno, software libre, pues digo, hace rato supongo que muchos de ustedes vieron ya la realmente genial y muy completa participación de Ulises. Pues no les voy a seguir hablando de pues, la historia del software libre, es muy larga, pero bueno, es innegable que parte importante
de lo que hacemos viene del proyecto GNU, del proyecto y de la fundación de software libre, que llevan desde 1985, pues activando y desarrollando software y haciendo cualquier tipo de levitaciones increíbles para que lleguemos a la situación que tenemos hoy, que nadie creía hace varios años que pues esto fuera algo realizable. Ahora, sí, la Fundación de Software Libre fue presentada al público, fue inaugurada en 1985. Y pues yo les estoy diciendo que estoy usando software libre desde hace 40 años. Entonces, pues sí, me ha tocado ser usuario de software libre antes de que tal cosa existiera como concepto. Y esto es algo que creo que es importante, ¿no? Yo sostengo, como lo he dicho muchas veces, que el software libre sencillamente es el software normal, es como siempre fue y como siempre debería ser. Y si alguno de nosotros cree que, pues, lo normal es que el software sea otorgado bajo licencia, que tengamos que pedir permiso, que que pagar alguna contribución por usar software libre, pues es algo nuevo relativamente, es algo anómalo relativamente. Pues bueno, voy a ir intentando de vuelta. Seguro tengo las notas bastante desordenadas y seguro me voy a ir por las ramas y seguro esto va a ser un tiradero. Pero bueno, ¿qué cambios me ha tocado ver en cómo se ve el cómputo en solo 40 años? Y cómo le he hecho, esto no lo alcancé a cubrir tanto como quisiera, pero ya iré platicando un poco, cómo le he hecho para vivir de mis principios ya, por toda mi vida profesional, que ya es casi la mitad del periodo que les voy a relatar, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues cómo es que en 1983 yo me hice una computadora con software libre. Bueno, yo no me hice de la computadora. Esa computadora era una de las muy pocas computadoras que había en la UNAM y si no me equivoco, en algún momento era la única computadora, digamos, para uso académico. A ver, vamos a acercar aquí un poquito. ¿Sí? Bueno, claro, no van a poder leer mucho, pero bueno, aquí se ve un poco cómo era esta computadora. Esta es la Funly F2. Esta computadora se instaló creo que esta gaceta es de enero del 83, febrero del 83. Esta computadora se instaló en el IMAS, el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicada y Sistemas. En ese instituto, pues mi papá era académico, él era investigador en física, y pues empezó a usar esta computadora, sobre todo para escribir. Bueno, él, por lo que me contó, él usó varias computadoras anteriores en la UNAM, particularmente la Gama 30, casi 10 años antes de esto, pero bueno, esta la empezó a usar para escribir. Y en un momento platicamos acerca de qué es eso que escribía. Digo, aquí me marqué un par de puntos, pero bueno, nada muy indispensable en este momento, ¿no? Pues esta era una computadora que tenía 23 terminales, tenía un almacenamiento total de 15 millones de caracteres en 1000 archivos, o sea, en total un disco, diríamos hoy un disco duro de 15 megabytes, y bueno, una serie de programas de los que voy a hablar un poquito. Esto. Ahora, para usar la Funly, pues bueno, vieron que esa computadora pues no tenía pues mucho en cuanto a interfaz. La usábamos mediante estas terminales. Bueno, primero que nada, ¿cómo es? ¿Qué tipo de computadora era esta? Muy poca gente conoce la marca Funly. Es una marca que existió muy poco, que fabricó muy pocas computadoras, que en general son vistas como muy buenas, pero no fue un éxito comercial. La PDP-10 es una computadora bastante anterior, se vendió entre 1966 y 1983. Y la Funly era un clon de la PDP mejorado, con un poco más de almacenamiento, con un poco más de velocidad. Creo que era del orden de 4 veces
la velocidad de la PDP original. Ajá. El sistema operativo con el que funcionaba era un Tenex, que se llamaba Funex, y pues bueno, tenía 23 terminales. Yo no recuerdo tantas, yo recuerdo un salón como con 10 terminales posiblemente, pero bueno, lo bueno de las terminales es que se podían distribuir en diferentes salones del instituto. De hecho, yo sigo en contacto con un estudiante, con uno que entonces era estudiante de licenciatura, Fernando Magariños, era el administrador de esta computadora. No sé si estaba de servicio social o haciendo algunas prácticas o lo que sea, pero bueno, Fernando Magariños La Mancha, como lo conocemos, quienes lo conocemos un poquitito más, pues es una persona de lo más interesante, es posiblemente una de las mejores definiciones de qué es un hacker. Bueno, estas terminales, a ver, y espero no marearlos si estoy acercando y alejando. Estas terminales eran VT100, esto significa, son terminales de texto con un poquito de inteligencia para posicionamiento del cursor y poco más que eso. Vamos, estas no son computadoras, son solo una cosa que se conecta a la línea serial. Y bueno, era una caja del tamaño de una computadora grande de hoy, que su única función era desplegar texto. Pero una de las cosas muy bonitas que tenía la Funly era esta otra terminal. Yo no recuerdo haber usado nunca el teclado. Esta era una terminal graficadora Tektronix. Entonces, lo que hacíamos en esta computadora era aquí escribir lo que hiciera falta, indicarle a la Funly que lo calculara, veíamos aquí el resultado en una pantalla verde brillante muy particular, no el verde brillante habitual. Y ya que estábamos satisfechos con el resultado, lo podíamos mandar a una impresora térmica que tenía. Esta impresora térmica es una cosa muy chistosa. Es como el papel del fax, si lo recuerdan, ya tampoco es algo que vemos normalmente. Vi hace poco algo que había sido editado en esa impresora, y bueno, sí debe tener una resolución como de 70 puntos por pulgada o algo por el estilo, es bastante grueso, pero bueno, en esa época era increíblemente profesional. De hecho, bueno, tengo por aquí un par de copias de un libro que hizo mi papá en esa computadora, que es el Manual de Lenguaje y Tipografía Científica en Castellano. Y pues, bueno, por una serie de problemas técnicos que hubo en la Funly, tristemente es una computadora que se murió temprano, que por ahí del 86, 87, si no me equivoco, se le rompió un disco duro y no hubo manera de arreglarlo. Pues en vez de mandarlo a imprimir a una impresora de mayor resolución, pues los archivos se habían perdido, se imprimió a esa resolución como 72 puntos por pulgada. Pero bueno, creo que me estoy adelantando un poco, porque precisamente aquí me gustó leer esto en el articulito de la Gaceta UNAM que me encontré, ¿no? La persona responsable de enseñar, del grupo de investigación, del grupo técnico donde estaba la Funly, ponía mucho énfasis en el desarrollo local de capacidades técnicas. Decía que con la Funly no íbamos a depender más de que el proveedor nos viniera a hacer todos los servicios. Hablaba de la capacitación de administradores y programadores para no depender de esta empresa. Y de hecho, en algún lugar de este texto menciona incluso, pues esta computadora la llevamos usando 6 meses, de los cuales solo ha estado fuera de línea tanto tiempo, por tales causas, ¿no? Se me hizo muy interesante porque es más o menos como hablamos hoy, ¿no? Hoy en día hablamos de la cantidad de nueves que nos da un servicio para considerarlo, para considerarlo estable. No es en este artículo, en algún otro lugar lo vi. Bueno. La Funly estaba hecha de eso. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos con la Funly? Bueno, pues para los investigadores de Limas había varios lenguajes de programación
que podían usar, ¿no? De estos, pues seguramente reconocen algunos y seguro algunos han ido quedando mayormente en el olvido. En esa época, pues bueno, mi papá no era programador, yo pues iba ahí como niño y aprendía lo que me podían enseñar, ¿no? Pero además había dos entornos de composición tipográfica. Y aquí tengo que hacer un pequeño corte en la exposición porque la composición tipográfica es una cosa muy importante en el desarrollo del cómputo. Vamos, muy importante, tal vez en el sentido de que, pues bueno, no podemos hacer menos, o sea, uno de los grandes autores, uno de los grandes impulsores del desarrollo del cómputo ha sido Donald Knuth, un profesor de Stanford ya retirado, pero que sigue, vamos, trabajando como proyecto personal en su gran obra magna, que es un libro, supuestamente, que se llama El arte de la programación de computadoras, The Art of Computer Programming. Lo empezó a escribir en 1966 y no lo ha terminado, solo ha entregado varios tomos, que ya son pues, un buen cacho. Ahora, Donald Knuth pasó por una etapa que fue muy traumante para él. A principios de los 60, la tipografía se formaba creando, pues, con las imprentas antiguas, ponían los originales de plomo, los tipos móviles de plomo, había tipos especializados para la matemática y el resultado era muy bueno. Pero en los 60 empezó a aparecer la edición por computadora. Y aunque bajó fuertemente los costos de publicación y permitió que mucha gente divulgara su trabajo, pues bueno, él dijo, no puedo vivir con esta mala calidad. Yo estoy acostumbrado a que una fórmula se lea como se debe. Y pues dijo, voy a suspender el arte de la programación de computadoras y voy a empezar a desarrollar un sistema que me permita que la computadora genere unas páginas de alta calidad estética y técnica. Entonces ahí, bueno, Arandic sabe de eso, así que voy leyendo el mensaje. Yo solo puedo aquí repetir lo que dijo Knuth. Al rato cuando termine, pues me gustaría escuchar un poco más porque reconozco que tú sabes más que yo respecto a ese tema. A ver, tengo que volver a encontrar cómo. Aquí está. Esto. Ok. Entonces, TeX es este proyecto de Donald Knuth. Donald Knuth había estado en el IMAS un par de años antes de esto, en el 77, había ido para una pequeña estancia. Y Metafont, que es un sistema desarrollado del lado de TeX, que es hecho para definir fonts, para definir tipografía. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo tenía a mi disposición. El Metafont nunca lo usé, pero me acuerdo de haber visto las pruebas que precisamente hacía La Mancha al definir tipos de font. ¿Cómo podía yo jugar con una maquinota como esa? Pues bueno, primero mi papá me enseñó un poco cómo interactuar con el shell de Tenex, pero bueno, no desde el punto de vista de cómo programar en el shell, que hoy en día pues es lo que haríamos, ¿no? Sino pues cómo lanzar uno u otro comando, qué significa un archivo, cosas por el estilo. Y pues bueno, lo natural es, bueno, pasar a la edición simple de texto. Yo para esto estaba yendo a acompañarlo a Limas las noches de viernes, ¿no? Al día siguiente no tenía que ir a la escuela, entonces pues yo tenía 7, 8 años, iba a acompañarlo y nos quedábamos usando la computadora, qué sé yo, de 7 de la tarde a 10, 11 de la noche. Entonces, pues empezamos haciendo algo de edición de texto, que me tuvo entretenido un rato, y pues bueno, luego darle formato al texto. Pues cuando vio que yo ya manejaba lo suficiente el editor era Emacs, pues me empezó a enseñar algunos comandos de TeX
¿no? Cómo convertir algo que estoy escribiendo en pantalla en algo que se puede imprimir y quedar bonito y quedar con letras más grandes, más chicas, algunos pequeños dibujitos que hacíamos con eso. Entonces, pues como que mi gran logro en ese momento fue crear una tabla donde estaba el horario de clases para segundo de primaria y repartirlo entre todos mis compañeros. Y pues bueno, era muy, muy interesante, era increíble, era muy satisfactorio para mí, ¿no? Bueno, pues eso fue 83, 84, y pues bueno, vemos que el niño quería algo más allá de pues, usar una computadora que además pues no era el uso más responsable, ¿no? Dársela a un niño de 7 años. Entonces, pues entramos a hablar de las computadoras personales, ¿no? En el 85 me metieron a un curso de introducción a la informática. Era un curso de verano, no me acuerdo mucho de IDESE, me acuerdo que era muy cerca de Metro Zapata, ¿sí? Yo me iba y regresaba solito casi todos los días. Teníamos, creo que eran 3 horas de curso y era 2 horas de usar la computadora y 1 hora de usar, digamos, juegos de mesa, ¿no? Era como que la estrategia de los profesores para ponernos a pensar, para desarrollar nuestro pensamiento algorítmico. Entonces, pues bueno, en IDESE hicieron una cosa muy interesante. Tal vez algunos de ustedes conocen el lenguaje de programación Logo. Pues bueno, Logo es un lenguaje hecho desde fines de los 60 para enseñarle computación a los niños. Y computación significa, nuevamente, pensamiento algorítmico. Significa cómo explicarle a la computadora cómo resolver un problema. Logo entiendo que está, digamos, que es una manera más amable de escribir Lisp. O sea, es un lenguaje orientado a listas, un lenguaje muy apto para la concepción que se tenía en ese momento de inteligencia artificial. Y en IDESE lo que hicieron es traducir el lenguaje completo de Logo, de modo que podíamos darle camina, atrás, derecha, izquierda, y bueno, el Logo controla, digamos, la interacción principal es controlar una tortuga. En las primeras versiones de Logo, pues porque no había opción, porque no había hardware gráfico, la tortuga era un robotito que se movía por el piso. Y en versiones posteriores, pues empezó a ser una tortuguita que dibujaba en pantalla. Y bueno, continué con esto. Este es mi primer diploma de participación en un taller, y hubo también un congreso en el que presenté pues, un trabajo con ellos, ¿no? En el Centro Galileo. Los Centros Galileo de la Fundación Rosenbluth fueron una experiencia muy interesante. Hubo decenas de centros Galileo en todo el país, y pues eran lugares para aprender computación a partir de pues, aprender BASIC, ¿sí? Aprender a programar. Entonces yo tomé ahí, por lo menos tengo material de 4 de los cursos que me llevaron. Este es el de programación 2, esto es de 1986. Y bueno, en esa época también cómo podíamos aprender, cómo podíamos conocer nuevas cosas en una computadora, pues en buena medida a través de las revistas. Esta revista es una que se vendía en México, era de impresión española, realmente era muy coleccionable, era más que una revista, sencillamente eran fascículos de un curso de computación completo, ¿no? A ver, aquí puse un par de ejemplos, ¿no? Teníamos aquí, venían programas ejemplos en BASIC, para que BASIC era el lenguaje más común en las computadoras de 8 bits. Entonces venían programas de 2 o 3 páginas para que los tecleáramos y normalmente funcionaban, y si no, pues nos podíamos poner a depurarlo, ¿no? Encontrar dónde estaban los errores de captura que habíamos hecho. Pero a ver, ¿qué otras cosas había en una revista que le gustaba leer a un niño de 8, 9, 10 años? Pues bueno, este es un tema que vemos en la materia que yo doy, ¿no? ¿Cómo es el mapa de la memoria de un proceso? ¿Qué significa que haya aquí un espacio reservado para el ROM? Que aquí en tal sección entran los programas, las variables, ¿no? Cómo está estructurado el lenguaje ensamblador, cómo se direcciona, cómo se usa un segmento
Y bueno, ¿cuáles son las partes? Esta era la sección que más me gustaba, la página central de la revista. Mostraba básicamente una computadora destripada y mostraba cuáles eran sus componentes y qué características principales tenía, ¿no? Entonces, vamos, esto que les muestro no tiene que ver directamente con el software libre, pero sí con el ir desarrollando de algún modo, espíritu de hacker, ¿no? De querer entender, de querer explorar, de querer buscar un poco más a profundidad. Y pues bueno, a pesar de que no había internet a disposición de la población en general, pues teníamos recursos como este que nos mantenían girando la croqueta, ¿no? Y pues bueno, por fin, después de un tiempo, de la foto es mi hermano, mi abuelo decidió comprarnos esta computadora, una X86, una PC, ¿sí? Esta tenía 2 unidades de disco, lo cual era un lujo en el momento, y monitor a color, ¿no? Pues bueno, una computadora PC XT. Entonces, ¿qué es lo que, a ver, nuevamente, ¿qué fuimos absorbiendo de esa época? Pues la principal interacción seguía siendo programar, seguía siendo aprender qué tiene la computadora y cómo lo puedo usar, ¿no? Venían con BASIC, unos dialectos muy básicos llamados GW Basic. No era difícil conseguir BASIC A, pero a veces se negaba a correr si la computadora no era una IBM legítima. Y bueno, aprender y hackear un poco MS2. ¿Qué es eso de hackear MS2? Pues es un sistema operativo muy sencillo, pero uno de los programas que tenía es como un debug, como un pequeño depurador. No estoy seguro si era con ese debug o con un PC Tools que conseguí posteriormente, pero alguna vez saqué una copia del sistema operativo y en esa copia pues me puse a ver que ahí estaban todas las cadenas de texto. No sé, ese archivo no existe, no sé, no puedo escribir porque el disco está protegido, todos los mensajes, y me puse a traducirlo, y sí, pues obtuve un MS2 traducido al español por mí mismo. Digo, juegos que se puede permitir un niño de esa edad, incluso ver, bueno, a ver, las cadenas están separadas una de otra por un carácter especial. ¿Qué pasa si cambio ese carácter? Bueno, pues eso es lo que, vamos, las cadenas definidas en C están delimitadas por un carácter 0. Pues seguramente al cambiar ese carácter 0, imprimir una cadena hacía que imprimiera también la de junto, pero la de junto está referida por dirección. Entonces, bueno, eso va llevando a un aprendizaje muy, muy bonito y muy lúdico, a fin de cuentas, de cosas muy que podrían ser muy áridas. Claro, pues teniendo yo en 1986 que compramos la PC, yo tenía 10 años, mi hermano tenía 6, pues también tuvimos muchos jueguitos, ¿no? Por súper básica que fuera, súper limitada la capacidad de gráficas de la PC, pues había muchísimos jueguitos y muchos programas de todo tipo. Como les decía, había un PC Tools que nos permitía ver a bastante bajo nivel los archivos como si fuera, o sea, poder editar los dispositivos y cosas así. Pues bueno, sencillamente era jugar a qué le puedo hacer a esta computadora, ¿no? Y pues bueno, con esa computadora, aquí no mencioné de vuelta porque no me dio tiempo, porque hice muy apurado aquí la presentación, pero bueno, pasé también por la computadora Amiga, que es realmente una cosa hermosa que tenía lo hackeable que era esa computadora. Bueno, pues, ¿cuál sería como el siguiente hito que veo, digamos, en tanto aprendizaje comunitario, y compartir información? Software libre es compartir información. Pues vamos a hablar un poco de una red telefónica. Entre 1990 y 95 yo fui usuario de BBS, de sistemas de boletín electrónico. ¿Qué es esto? Bueno, si yo tengo una computadora en casa, acuérdense que no existe, vamos, ya hay internet en universidades y poco más que eso, pero lo usan muy poca gente. Pues bueno, lo que hacíamos muchos usuarios aficionados en casa era
Bueno, primero, una persona ponía un servidor. Un servidor era simplemente una computadora que estaba conectada a la línea telefónica con su módem y que recibía llamadas. Entonces, recibía y las atendía con algún programa específico. Esos programas, desde fines de los 70 hasta principios de los 90, que yo los empecé a usar, pues avanzaron muchísimo y ya era bastante sencillo de operarlos. Bueno, aquí me adelanto un poco. Yo instalé, a partir de 1993, operé mi propio BBS, o sea, ofrecí un sistema en la Ciudad de México, pues digamos, puse mi computadora como servidor. Ajá. Típicamente casi todos los BBS eran operados por aficionados. Aquí en México había un BBS profesional que cobraba membresía, se llamaba Spin. Todavía existe por ahí la compañía que lo manejaba, que se llama 10. Y es muy distinto de cómo hoy podemos comprender el uso de Internet. El acceso era estrictamente secuencial. O sea, yo me conecto al BBS, hago lo que tengo que hacer y cuelgo. Y cuando yo cuelgo, la línea queda libre y otra persona puede conectarse al mismo BBS. Entonces, pues pasábamos muchas horas marcando por teléfono. Tal vez había 15 BBS en épocas de bonanza en la Ciudad de México. Claro, no íbamos a llamar a BBS en provincia porque habría sido carísimo, y ni hablemos de BBS fuera del país. Ajá. Entonces, nos conectábamos al BBS y manteníamos nuestra sesión y colgábamos. Poco a poco los BBS en la Ciudad de México organizaron redes entre ellos, pero también eran redes asíncronas. Ajá. ¿Qué es lo que hacíamos cuando nos conectábamos a un BBS? Bueno, había 3 áreas principales, hasta donde recuerdo. Una eran foros de discusión. En cada BBS había normalmente unos 10 foros, y los temas que se trataban en esos foros dependían pues del carácter del operador del sistema. Y una cosa muy interesante, en cada BBS las mismas personas nos encontrábamos tal vez en 10 de los 15 BBS, pero en cada uno pues el discurso era en otro tono, íbamos desarrollando temas diferentes y pues bueno, era muy interesante, ¿no? A partir de esa época, pues sí, mi principal manera de relacionarme con mis amigos, con mis pares, con la gente, es a través del texto. Otra cosa que podemos hacer, y ahorita voy a entrar a esto, que nos conecta de vuelta a la idea del software libre, es la descarga de archivos, ¿no? Había muchos archivos en cada uno de los BBS. Y bueno, había juegos en línea, había juegos multijugador, claro, que tenían que ser por turnos. No recuerdo yo muchos de estos. Acá tengo, además, para mostrar un poquito, apenitas si se ve, y creo que sobre la conexión por Jitsi seguramente se verá menos todavía. Uno de los más famosos era Trade Wars, que era un juego de comercio y conquista de espacio espacial, puesto muy en el futuro, Trade Wars 2002. Bueno, creo que este es como que la identificación, el ansia de la identificación de un BBS llamado Infinito Dividido. En fin, mi BBS, mi sistema aquí en la Ciudad de México se llamaba Catarsis, con Y. Y pues bueno, nuevamente habíamos unos 15 operadores simultáneos. ¿Qué más iba a decir en este tema? Bueno, ahorita seguro vuelvo a esto. Esto nos lleva a algo bastante interesante, hablar del licenciamiento de software, ¿no? El primer programa, ya sea como usuario o como operador, el primer programa para conectarme a un BBS, pues tenía que llegarme en la mano, ¿no? Yo tenía que recibir un disco, un floppy, pues porque no había otra manera de recibir software. Pero cuando me conectaba a un BBS, podía descargar archivos de ahí, los archivos que el operador consideraba que eran adecuados.
No recuerdo los detalles, pero me acuerdo que le teníamos miedo al INPI, al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. En esa época habían lanzado una campaña bastante agresiva de una de las primeras campañas de combate a la piratería. Y pues sabíamos que no podíamos permitir que en nuestros sistemas hubiera software ilegal porque nos podían hacer cerrar el sistema. ¿Ah? Incluso confiscar equipo, yo qué sé. Entonces, pues los CISOPs, los operadores de sistemas, requeríamos que todo lo que hubiera en nuestros sistemas fuera shareware. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta la cantidad de software que había ahí, ¿no? Shareware significa, pues este programa es mío, digo, porque no conocíamos otra manera de licenciar el software, ¿no? No venía esto de una elaboración ideológica, sino que pragmática. ¿Cómo puedo dar a conocer mis programas, distribuirlos? Y pues bueno, si a alguien le interesa que me lo compre, pues bueno, permito que la versión sea copiada, porque igual la gente copiaba el software, aunque fuera incómodo y tuviéramos que hacerlo manualmente de disco a disco. Y les digo, compártela. Ahora, si el programa te gusta, no como condición para usar el programa, sino como consecuencia. Si el programa te gusta, cómpralo. Te puedo dar una versión que tiene algunas mejoras, o incluso, y esto es algo que fue muy importante, algunos autores nos decían, bueno, si te gusta mi programa, te doy el código fuente. Si me lo compras, te doy el código fuente y lo puedes adecuar para lo que tú quieras. Y eso, claro que nos llevó a aprender más todavía, ¿no? Particularmente yo recuerdo que yo estuve, digamos, hackeando, leyendo, entendiendo, mejorando o adecuando mis necesidades el código fuente del programa que yo usaba para operar mi BBS, que se llamaba Virtual BBS. ¿Qué es lo que obtengo de haber participado en estas comunidades? Primero, conocer una comunidad de usuarios interesados en el cómputo en la Ciudad de México, en lo que era el Distrito Federal. Y estas personas, como, vamos, la barrera de participación era muy alta, pues bueno, teníamos una tendencia a ser hackers, una tendencia a gustar de aprender, de meternos, de ir desmenuzando el conocimiento. Muchos de los que entramos a los BBS nos fuimos naturalmente convirtiendo en usuarios de software libre, en usuarios de Linux, ¿sí? Pero bueno, para eso todavía falta un poco. ¿Qué obtuvimos? Pues muchísimo aprendizaje, ¿no? Cuestiones que aplicamos hoy en día. Administración de servidores. Pues yo tengo un servidor en mi casa, tiene que ser una máquina confiable. Si yo tengo solo una computadora y a veces la quiero usar para algo que no sea el BBS y estoy a la época de MS2, ¿cómo podemos implementar multitareas en MS2? Y no era sencillo, no era nada sencillo, pero muchos de nosotros usábamos un programa bastante poco conocido, Deskview, que permitía en máquinas 386 la coexistencia de varios sistemas DOS. Ajá. Como administradores de sistemas teníamos que integrar diferentes programas en una sola interfaz consistente, digamos, poner en la misma interfaz el BBS, los juegos en línea que pusiéramos. Yo recuerdo, por ejemplo, que traduje al español un bot Elisa. Elisa es uno de los primeros chatbots, es de los 1960s, pero este chatbot tenía como guiño, como juego, el que me iba escribiendo las respuestas más o menos al ritmo que escribe un humano. Y de vez en cuando además metía errores, entonces regresaba y corregía y el usuario pues, lo veía en tiempo real. Entonces, con eso y con una lógica básica de cómo responder a algunas preguntas, sé que por lo menos 5 personas creyeron que realmente estaban hablando conmigo. Entonces, a mí me gusta decir que, pues bueno, en los 90 tempranos, yo vencí la prueba de Turing que le hacen tanto ruido y pues no es difícil engañar a un humano para que crea que un agente con ligerísima inteligencia es otro humano, ¿no? Bueno, naturalmente aprendimos programación porque modificábamos y corregíamos cuestiones en nuestro BBS y telecomunicaciones. Ajá. Había redes entre sistemas BBS y pues bueno, todo esto nos lleva a ver
cómo son los intercambios de mensajes, cómo son los empaquetamientos de mensajes, cuestiones de sincronización, qué pasa primero, qué pasa si una persona participa en una red acá y responde aquí un mensaje, pero otro servidor lo recibe en otro orden, cómo se acomodan las respuestas, y el Blue Box. El Blue Box, esa es una cosa que nos cambió la vida. El Blue Box es una cosa de la que abusamos bastante aquí en México y nos permitía, nos permitía engañar a los sistemas internacionales de larga distancia. Lo que hacíamos era marcar a un número tipo, lo que hoy sería un 01800, un número telefónico de larga distancia gratuito, e indicarle por medio de ciertos tonos al sistema internacional, oye, ya corrió el teléfono, oye, llegó una nueva llamada que va para otro teléfono. Entonces, de ese modo, pues pudimos empezar a hacer llamadas telefónicas gratuitas a cualquier lugar del mundo. Y lo usábamos, claro, para ampliar pues el ámbito de nuestros bebés. Yo empecé a tener redes con varios bebés de todo el mundo, incluyendo, bueno, en mi BBS tuve el primer servicio en México que daba correo electrónico e internet gratuito. Entonces, pues bueno, me cuelgo esa medallita, ¿no? Claro, el correo electrónico e internet era, deposítanos tu mensaje, espera 3 días y en 3 o 4 días tu correo va a llegar al destino. Luego el otro te responde y esperas 3 o 4 días y te llega. Pero bueno, como sea, era mucho más rápido que el correo postal. Nadie decía que fuera muy lento, ¿no? Era lo habitual. Bueno, pasado 95, yo empecé a trabajar profesionalmente. Mi primer trabajo fue en un proveedor de servicios de Internet, Net Service, donde yo era el sotorpe técnico y era administrador de sistemas. Ahí teníamos una computadora grande, una IBM grandota, corriendo Windows, y pues bueno, yo era el administrador de sistemas. Alguna vez hice la prueba, le mostré a mi jefe de cómo, como un año más tarde, cuando ya sabía un poco más, cómo implementar todo esto en Linux y ahorrarnos mucho dinero y meter una computadora más pequeña, o sea, tener más capacidad. Pero bueno, parte de lo que vendía NetService era su marca, y para vender su marca, pues decía, tenemos que pagar a nombres reconocidos, no meter computadoras de juguete con sistemas de juguete. También trabajé poco más de 2 años en el Colegio Hebreo Maguen David. Es un colegio de la comunidad judía mexicana. Me contrataron ahí originalmente como maestro de prepa y fue un fracaso. Yo básicamente juré no volver a dar clases y me da mucho gusto haberme desdecido. Pero bueno, yo no estaba listo para ser maestro y mucho menos de gente de mi misma edad y que no les interesaba la materia. Pero, pues, el día que les fui a renunciar, me contrataron como coordinador de computaciones. Bueno, lo tuyo es lo técnico, órale, necesitamos a alguien que le dé mantenimiento a las computadoras de esta escuela. Ah, pues perfecto. Entonces, me contrataron para hacer mantenimiento, instalación de computadoras, de redes, de lo que hiciera falta. Y pues bueno, también eso me llevó a aprender y aplicar Linux profesionalmente. Y bueno, instalo mi primer Linux y me reencuentro con Emacs y LaTeX. ¿Sí? Lo había dejado de usar casi por 10 años, pero mis dedos todavía se sabían los comandos principales. Convencí al director de la escuela de integrar los 6 laboratorios que tenían en una sola red, conectar esta red a los demás usuarios administrativos de la escuela y contratar una línea dedicada para Internet. En esa época, una línea dedicada que nos costaba un dinerazo era de 64 kilobits, o sea, más chiquito que lo que nos van a regalar en el paquete del celular hoy en día. Pero bueno, eso pues conllevó mucho aprendizaje de redes, a todas las capas bajas sobre todo, y decidí una cosa, bueno, si voy a tener servidores y voy a estar dando servicios desde la escuela, porque no existía esta idea de la nube, dije, pues esto nos va a servir para que los alumnos tengan internet, pero también para tener presencia en línea. Vamos a tener nuestro propio servidor web y de correo. Para eso tengo que aprender Linux. Bueno, ahí es cuando decidí adoptar Linux como ambiente primario. Mi computadora no era ya bastante pequeña, digamos, me dieron la computadora que sobraba por ahí
Y entonces a esa computadora le instalé Linux y no me cupo otra cosa. Y desde entonces, desde 1997, pues Linux es el entorno primario con el que trabajo, entonces no conozco bien otra cosa. Bueno, para ir conociendo Linux, me tuve que acercar a los grupos de usuarios de Linux, ¿no? En la Ciudad de México teníamos el grupo, digamos, que existía alrededor de la página linux.org.mx. Nos reuníamos más o menos mensualmente en el auditorio de Ciencias Nucleares, el auditorio Marcos Moschinsky, y éramos tal vez unas 70 personas que pues hablábamos de cualquier tema relacionado con software libre. Normalmente pues nos juntábamos, una o dos personas exponían un tema y luego nos íbamos a cenar y esa era la interacción. Ahora, este grupo de usuarios tuvo como, llamémosle, efecto técnico, crear dos distribuciones. Primero una, Linux MX, que era básicamente un Red Hat reempacado. En el 4.0 hicieron un error, yo todavía no participaba y no supe bien cuál fue el problema. Pero la 4.2 era un Red Hat reempacado con un par de paquetitos más. Y me parece que también hicimos un Red Hat 5.0 de la serie anterior, obviamente, ¿no? El Red Hat 5.0 fue la primera distribución Linux en el mundo en incluir Secure Shell, porque no se podía exportar de Estados Unidos, pero nosotros no estábamos en Estados Unidos. Y bueno, Pepe Neif, un compañero del grupo de usuarios, quería hacer algunas modificaciones más y pues bueno, hubo un flamazo, una discusión grande y él inventó su propio proyecto, yo le puse el nombre, el Linux PPP. PPP era un protocolo que se usaba mucho en esa época, pero le pusimos este nombre porque la gente decía, no, es que no puedes hacer esto, sí puedes hacer el otro. No, este es el proyecto personal de Pepe. Y de ahí salió el nombre de esa distribución que fue la más usada en México por un par de años. Después, pues bueno, en nuestras reuniones empezamos a plantear, bueno, ¿por qué no hacemos un Congreso Nacional de Software Libre que le dé más visibilidad a lo que estamos haciendo? Entonces, pues yo estuve involucrado en los primeros 4 consoles, ¿no? Consol 2002, 2003, 2004, 2005. Todos los fuimos haciendo en universidades públicas. El consol se siguió realizando anualmente, si no me equivoco, hasta 2011 o algo así. No sé, tal vez por el 18, 19, se volvió a hacer una reunión, pero bueno, no, se cruzó la pandemia y no volvió a tomar ritmo. Y bueno, estamos en otro momento histórico a estas alturas. Bueno, y por último, hoy en día soy desarrollador. ¿Por qué soy desarrollador de un proyecto de software libre? Porque ya a esas alturas, ya para el 99, 2000, me di cuenta que le debía mi carrera profesional al software libre. Digo, bueno, ¿cómo puedo retribuir? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo facilitar que otras personas disfruten de lo mismo que yo disfruté? Pues la única manera de contribuir es haciendo, ¿no? Ahora, se me ocurrió hacer un par de programitas, los publiqué. De hecho, uno de esos programitas me valió que me contrataran en la UNAM, un programita de tal vez de unas 40, 50 líneas, pero que resolvía un bug en hardware bastante interesante. Pero bueno, hacer un programita chiquito no cambia el mundo, no es gran cosa. Entonces me puse a ver a qué proyecto me podía acercar para contribuir. Y el proyecto que me gustó después de un par de intentos fue Debian. Entonces, desde 2003, justo hace 20 años este mes, recibí el correo y pues soy miembro del proyecto Debian, desarrollador de Debian. Y pues bueno, me ha tocado en estos 20 años que llevo siendo parte de Debian, pues trabajar en muchas áreas de este proyecto, siempre pues llevado por mis intereses personales, mis intereses profesionales. Por ejemplo, bastante tiempo mantuve una aplicación web, el Drupal 7, que pues bueno, lo empaqueté porque lo necesitaba para mi trabajo. Y ya que lo estoy haciendo, pues que le sirva a más gente, ¿no? Gestiono el anillo criptográfico, fui miembro del comité técnico, vamos, llevo, pues, durante toda mi vida profesional, casi, durante la mayor parte de mi vida profesional, he sido miembro del proyecto de Debian. Y bueno, hasta aquí llego, me da gusto ver que además no estuvo tan
lejos mi medición de tiempo. Estoy bastante justo como para cerrar y pues poder interactuar un poco con ustedes. De vuelta, se siente raro pues ir contando de un viaje personal, porque yo no tengo nada de particular, nada de especial, simplemente que soy terco y que me gusta hablar, ¿sale? Entonces, pero ha sido un viaje divertido y me ha permitido, pues, tener mi vida completa y tener todos mis ámbitos sociales, pues, a fin de cuentas, ligados con el software libre. Incluso los menos técnicos, pues, es muchas veces gente que conocí en los grupos de usuarios, pues, que de ahí hemos ido migrando a otras cosas, ¿no? Y bueno, no sé, no tengo muchas conclusiones que inventar en este momento, pero bueno, me da mucho gusto ver que a pesar de que no pudimos tener nuestro auditorio, a pesar de que lo que sea, pues tenemos una buena participación aquí en este Flisol en línea. Y bueno, aquí me callo. Muchas gracias por su tiempo, por su interés, y pues estoy listo para un par de preguntas. Profesor, pues muchas gracias por su interesante charla. Pues nos hizo recordar muchas tecnologías que, por ejemplo, el hecho de, ¿no?, de que nos teníamos que desconectar del teléfono para poder conectarnos a internet y viceversa. Yo estaba chiquito cuando se vivió esa parte, pero pues yo creo que muchas personas más grandes que yo están recordando muchas cosas, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de Yatan. Dice, ¿cuáles son algunos de sus videojuegos favoritos? La verdad es que no tengo videojuegos favoritos. Yo casi no juego. El último juego que usé en su momento fue Doom. Me gusta recordar algunas cosas de los videojuegos o entender cosas de los videojuegos, pero no soy videojugador desde hace muchos años. Otra pregunta de Yatan dice, ¿qué rama de Debian usa en su lab o compu de escritorio? En este momento, en ambas tengo SID. He tenido estable, he tenido inestable. Siempre intento tener una máquina en inestable para ir haciendo las tareas de desarrollo que tengo enfrente, porque pues, tenemos que desarrollar sobre inestable. Pero, por ejemplo, digamos, todas las máquinas que tengo en producción están en estable, incluso algunas en old stable, o sea, en el viejo estable, porque pues, no me da tiempo de actualizar todo con la frecuencia que quisiera. Genial, gracias por contestar. Tenemos por acá el taller de George. Dice, buenísimo, un gusto siempre sus pláticas. Gracias. José Manuel, ¿por qué Debian en lugar de Ubuntu? Pues primero que nada porque aprendí a usar Debian. Así que ya que había logrado instalar Debian, no aplicaba para mí esa máxima que Ubuntu significa en Zulu, no pude instalar Debian. No he usado otra distribución básicamente en 20 años. Vamos, sí probé varias distribuciones hace mucho en su momento, pero hoy en día no puedo dar más respuesta que pues sé usar Debian, no me queda corto para nada y pues no veo por qué moverme de ahí. Gracias. Dice Andrés Hernández, ¿alguna vez Mats de Mendizábal habló sobre Linux PPP y muchas cosas más? Uh-huh. Pues bueno, Max de Mendizábal lo veo todavía con bastante frecuencia. De hecho, bueno, conectando con lo que preguntaba Jonathan, compré recientemente una consola de videojuegos que es básicamente un RetroArch, que es básicamente un multiemulador, ¿no? Estas maquinitas que traen una instalación de MAME con 30,000 juegos y le hicieron un gabinete muy bonito con las palancas en cuestión. Esto pues, sobre todo para que mis niños jueguen, porque la verdad es que a mí me gusta. Sí, claro, les mostré, miren qué limitada que era la Atari 2600 que tenía 128 bytes de memoria y eso, pero pues que la use mucho, no, yo no la uso. Otra pregunta, ¿hay algún producto o funcionalidad del software privativo del que le gustaría ver implementado en software libre? La verdad es que no conozco mucho software privativo. Sé que, a ver, mi esposa
no peleado, pero sí le ha resultado incompleto. Vamos, el software libre no tiene nada suficientemente bueno que ofrecer en cuanto a CAD. Ella ha hecho un par de diseños de muebles, es arquitecta, así que pues es una necesidad profesional que ha tenido un par de veces. Pero bueno, sé que eso es algo que falta, pero la verdad es que no tengo idea de mucho más. Aquí Masters dice, ¿por qué Debian en vez de Arch? Pues porque me gusta la calidad. Yo creo que ya no veo más preguntas y si tienen más, es el momento, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo hay cosas que tienen otros sistemas que no los tiene eh, el software libre, ¿no? Por ejemplo, eh, softwares como Maya o softwares como cosas de Adobe, eh, que uno quisiera usar, pero pues se aferra a la idea de seguir usando Linux. ¿Cómo mantiene sus convicciones y de seguir usando alternativas, a pesar de que a veces para el usar un software libre ocupa dos pasos en vez de uno que lo tendría un software privativo? Mira, es que yo lo siento al revés. Vamos, a mí me es fácil probar algo que puedo instalar con apt y si no me gusta lo quito. O sea, sencillamente apt está demasiado bien hecho. Si tal cosa puede ser, ¿no? No me gusta instalar cosas que no estén empaquetadas. A veces lo hago. Pero bueno, si me dices, mira, puedes hacer animación con Maya, solo instala esto, pues tengo que instalar un Windows y ya, o no sé si funciona en Linux, pero tengo que entender cómo se echa a andar. Entonces, tal vez yo soy o muy miedoso o muy flojo. Como ya aprendí a usar software libre, vamos, hay muchos pasitos que no les fui detallando, pero pues uso software libre de toda la vida. Pues tal vez nunca aprendí otra cosa. Vale, gracias. ¿No? Por aquí otra pregunta. Diego Barriga, ¿cómo ves lo amigable que se ha hecho las instalaciones de discos en comparación con tus años mozos? ¿Ha mejorado o es una ilusión? Pues sé que ha mejorado. Recuerdo pelearme para instalar cualquier distribución que teníamos en los 90. Recuerdo cómo pegué de brincos cuando logré echar a andar el entorno gráfico en una máquina que tenía, y eso que lo logré a 320 por 200 porque la tarjeta no daba más y era inusable. No, claro que ha mejorado. Ahora, de vuelta, bueno, tengo Debian, eso significa que no tengo que andar instalando. Vamos, esta computadora la instalé en 2005 y desde entonces solo la he ido actualizando. La última instalación que hice, claro, pues sí me costó trabajo mi última instalación, pero porque era mi computadora portátil es una arquitectura bueno, no una arquitectura, es una computadora no soportada de una arquitectura sí soportada. Entonces, pues sí, tuve que hacer una serie de marometas para poder tomar el firmware de una instalación que venía de Windows para ARM. Pero, pues bueno, la verdad no sé cómo son los instaladores. Vamos, lo mismo que digo respecto a los programas, lo digo respecto a las distribuciones, ¿no? No conozco cómo se instala algo que no conozco. Y de vuelta, suena que es una posición cómoda y cobarde de mi parte, pero es que no tengo tiempo para ponerme a aprenderlo. Sí. Hay una pregunta más. Federico Mena Quintero. Ah, ¿Tienes backup de Catarsis por ahí? lo estuve buscando y no lo tengo, no lo tengo. Qué gusto ver que Federico anda por acá, gran saludo, es como se instala gran cuate de tiempo atrás. No, bueno, Catarsis era mi BBS. De hecho, algo que, ahí ligando un poco con la plática que dio Ulises, pasos previos al Gulfi, que es el antecesor de Flisol, había sido FIBS, el Facultad de Ingeniería BBS. Es uno de los grandes BBS de México, que también se perdió. No, lo que me pasó con Catarsis fue muy triste. Yo me fui por un año de México, estuve en Israel, dejé mi computadora con 2 discos duros.
Entonces le dije a mi papá, puedes usarla, pero solo no me toques el disco D. Y pues se enviruló, no sé qué, y la persona de soporte, pues básicamente se pilló el disco y me quedé sin lo que quedaba de Catarsis. Qué triste. Por aquí hay más, bueno, es muy solicitado en preguntas. José, ¿considera que en algún momento tendremos a una versión libre igual de buena de tecnologías como ChatGPT? ¿O los costos para implementar estas tecnologías son prohibitivos para la comunidad de software libre? Mira, ChatGPT técnicamente no es un avance muy grande respecto a lo que había hace 2 años. ChatGPT, pues es un conjunto de redes neuronales. Por un lado, tiene un generador de, llamémosle, ruido estocástico que lo obliga a pasar por ciertos filtros. Bueno, no solo ruido estocástico, va respondiendo lo que le dices. Pero entonces, haces una búsqueda de qué es lo que responde a lo que le estás pidiendo y lo metes con un poco de ruido para que no sean iguales todas las respuestas. Y luego lo obligas a salir a través de algunas gramáticas definidas, muy a grandes rasgos. Todo eso ya existía hace 5 años, o 10 años tal vez. Lo que es impresionante sobre ChatGPT, y esto lo mencionaba un poco Diego, es que el entrenamiento que se le hizo no solo fue poner a las redes a aprender, sino que fue poner a un grupo de humanos mal pagados a filtrar qué es lo que ChatGPT puede ver y no, para que aprenda lo bueno y no lo malo. Y bueno, lo que importa de este modelo es el conjunto de entrenamiento. Teniendo ese conjunto de entrenamiento, pues ya estás, pero ese conjunto no es algo que se programa, ese conjunto es resultado de pues navegar, de arañar la web, de ir tomando fragmentos de internet, fragmentos muy amplios, por eso sabe tanto, y eso no podemos considerarlo software libre. De hecho, queda la duda de si podemos considerarlo legal, pero por ahora Sí, nos metemos en es esto. verdad. Un comentario de Tania Ricci, ingeniera de la Facultad de Ingeniería. Excelente presentación. Gracias, Gracias. profesor. Muchas gracias. Tonejito dice, ¿qué opinas sobre utilizar Rolling Release para servicios de producción donde necesitas todo? Sé que en las mismas versiones durante el ciclo de vida del servidor o en servicio. A mí no me gusta. O sea, de hecho, a ver, ampliando un poco y yéndome hacia lo serio, esa es una de las razones por las que yo no puedo considerar Arch para una computadora en la que yo me quiera sentar a trabajar, mucho menos ofrecer un servicio. Está bien, si eres muy chido y tienes la cabeza en su lugar, puedes actualizar y leer las notas de actualización y corregir lo que cambió y lo estás haciendo regularmente, actualizas una vez a la semana si quieres y todo está bien. Yo normalmente no tengo tiempo, no tengo cabeza. Entonces, primero, mi computadora de escritorio, por ejemplo, esta computadora no la actualicé pues durante toda la pandemia y la usaba todos los días. No la actualicé porque me daba mucha flojera tener que venir al instituto a resolver un problema. Y como la tengo sobre inestable, pues sabía que el potencial de que algo saliera mal era alto. Mis servidores, obviamente, pues dependo de que estén funcionando de forma confiable y que si sale alguna actualización se pueda instalar automáticamente. Entonces, no, yo no creo en los rolling releases. Gracias, profe. Una pregunta más, dice Yannick Ramírez. ¿Con quién o cómo puede uno acercarse para contribuir en la parte de traductores de software? De traductores, bueno, pues cada proyecto tendrá al grupo encargado de localización e internacionalización. Ahí es cosa de ver con qué proyecto quieres contribuir y cómo hacerlo. Cómo hacerlo varía de uno al otro. Yo no lo he hecho, digo, yo tengo estas cosas de que hice mi traducción de MS2 hace muchos años, sí, pero a mí me gusta que mi computadora me hable en inglés, porque lo que he encontrado es que como las traducciones de español muchas veces están completas al 95%, pues me pone nervioso que me ponga unas cadenas en un idioma y unas cadenas en otro. Entonces yo soy muy
intolerante. Entonces mi computadora me habla en inglés y fin del cuento. Entonces yo no sé bien hice cuestiones de traducción. Hay una plataforma muy buena que se llama Weblate, que además ofrece hosting gratuito para productos de software libre, proyectos de software libre, y yo la usé para traducir un libro, el libro hecho con Creative Commons, que fue también un proyecto colaborativo muy interesante, muy bueno. Y que lo tengo aquí impreso como parte de pues, mi trabajo diario, ¿no? Pero pues yo creo que depende de cada proyecto cómo va a estar estructurado. Bien, gracias, profe. Solo un comentario más. Excelente plática, me trae muchas memorias de Emilio Sánchez. Y Gracias. acabo de ver uno más. Si pudiera cambiar una cosa sobre el software libre o su comunidad, ¿qué sería? Hay muchísimas cosas que cambiar. Cuando ya no haya más cosas que cambiar, declaramos que el desarrollo está concluido y fin del cuento. No, hay que seguirlo desarrollando. Sí, muy buena respuesta, me parece. Y como ya no veo más, pues no me queda más que agradecerle su plática, su charla, es- y el apoyo que nos ha brindado en el laboratorio. Este, y a lo largo de todo este tiempo, todo el apoyo que ha dado al software libre, pues, es un granito de arena que todos nos vemos beneficiados. Y, y para todos los demás, nos vemos a las 2, me parece que es la siguiente charla, con Alex Callejas, miembro de la comunidad de Fedora México. Y pues muchas gracias por su tiempo y por interesarse en estos temas. Pues muchas gracias a todos. Digo, me toca agradecer que me invitaran a hablar y que me insistieran que lo hiciera. Y pues bueno, seguimos en esta, nos vemos más adelante.